Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren todos muy bien. Demoré un poquito en venir con ustedes a filmar, pero ya estoy un poco mejor. Pero más allá del duelo, que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, tejer sana, tejer distiende, tejer nos ayuda. He estado con problemas para poder filmar porque no tengo a mi camarógrafo. Pero la vida da poder de revancha. Puse el trípode de cabeza en el techo, parece un saltamontes con 3 tornillos, está de cabeza y la esencia de mi camarógrafo, mi esposo, sigue con nosotros porque su celular está filmando este video de Navidad, el primer proyecto de Navidad. Así que me está acompañando y los está acompañando a todos ustedes, seguidoras, seguidores, que tanto cariño le han tomado durante estos años que lo han conocido. Para algo sirvió el celular de él, sin querer queriendo. Tiene buen color, hermosos tonos. Iba a poner el mío y dije, no, voy a poner de él, el de él. No sé por qué se me dio. Y después que estaba puesto, dije, ay, estás tú acá. Mira cómo son las cosas. Me emocioné tanto, amigas, amigos, que el camarógrafo sigue viviendo en esencia. ¿No es cierto? Bueno, hoy vamos a tejer este hermoso arbolito de Navidad para colgar en la puerta de nuestra casa, en una ventana, en un negocio, donde quieran. Miren qué bonito que está, lo hacen en un ratito, lo pongo así. Miren qué bonito, miren qué lindo que está. Con un cordón de oro que me quedó del año pasado, que también se lo puse al niño Dios en una túnica, con perlones grandes, también del año pasado, las perlas estas, ahí se ven bien, ¿sí? Un hermoso punto, en punto alto, y el punto piña, la lazada, ¿sí? Tiene hilo de coser dorado, ahí lo agarro, ¿sí? Sigo con mis uñas lastimadas, no las tengo lindas como antes. Y acá un lindo moño, miren qué bonito. También del año pasado la moña, no tuve que gastar nada porque no tengo dinero ninguno. No me van a pagar la pensión hasta febrero. Y miren acá el tronquito. Está hecho con un hilo matizado que tiene verde, rojo y dorado. Miren qué lindo. Miren cómo se luce el celular de don Gustavo, como muchos de ustedes le llaman. Se luce precioso, ¿verdad? Precioso. Paso a mostrarles los materiales. Dejamos esto a un costado y acá tenemos el ovillo, que da para hacer muchas cosas. Miren qué bonito que está. El hilo se llama barroco, de Mash Color, hilo brasilero. Como saben, yo vivo en la frontera Uruguay con Brasil, de círculo. Son 216 metros. Para un ganchillo de 3,5
a 5 milímetros, 98% de algodón y 2% de fibra metalizada, que es ahí, que es el dorado, ¿verdad? Este es el hilo, ahí lo dicen en grande. Bueno, vamos a usar hilo dorado o plateado si tienen, canutillos, lo que quieran ponerle. No tiene que ser esencialmente esto. Pónganle en lo que ustedes quieran ponerle. La creatividad es todo, ¿sí? Cordón dorado le puse yo porque era lo que tenía. Le pueden poner lo que sea. A la hora de crear, todo es válido. Lo pegué con la pistola caliente, con la silicona caliente. También lo pueden coser. También lo pueden pegar con silicona fría o con pegamento universal para tela. Un pedacito. Cinta de seda fantasía. Tiene doble faz. ¿Ven? Miren qué bonito. Yo compré 2, 3 metros y sigue quedando para otras cosas y yo lo guardo. Bien escondido de mi nieta. Y acá tengo otra. Miren qué bonito. Miren qué bonito. De un lado y del otro. Ven que de este lado se ve de una manera y acá tiene 2 franjas. Así son 2 franjas. Ahí. Y acá una. Con 2 rojas y una dorada. Y acá es 2 doradas y una roja. Bien qué bonito. Vamos a usar un ganchillo de 5 milímetros. A ver ahí. Ah, ahí. Y un ganchillo de 3 milímetros para esconder el hilo. A ver si se ve ahí. Ah, bueno, no quiere verse. El doradito es medio bravo. 3 milímetros para esconder los hilos. Y tijera, por supuesto. ¿Sí? Y vamos a comenzar nuestra labor de nuestro pinito o arbolito de Navidad, el primero. Y haremos otros más antes de terminar noviembre. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. Pasamos el hilo por entre los 2 dedos, cruzando, ponemos nuestro ganchillo, así, y extraemos la lazadita. Vamos a hacer 2 cadenas. Una será de subida para cuando venimos y prendemos el punto ahí. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 2, 3, flojito, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo. Unimos un extremo. Acá lo unimos con la aguja más fina. Porque se aprieta. Vamos a la primera cadena. Ahí. Ahí. Y ahora hacemos lo siguiente. Desde aquí para el otro lado, hacemos así. Una cadena y un punto bajo en el mismo lugar. ¿Vieron que se me aprieta? Y ahora hacemos 5 cadenas. Ahí. 2,
3, 4 y 5. Y en el punto bajo siguiente, un punto bajo. A mí se me apretó. Por eso digo flojo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en el punto bajo que sigue, un punto bajo. Uno encima del otro. Vamos a hacer una florcita. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. ¿Ven? Son los pétalos de la cabecita de nuestro árbol. Y el punto bajo en el punto bajo que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5 en el punto bajo que sigue. En total son 5 petalitos. 1, 2, 3, 4. Falta 1. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto un punto bajo. ¿Sí? Bien. Después que hicimos esto, ya tenemos nuestra florcita. ¿Sí? Ahora lo que hacemos, venimos acá, en esta partecita central de aquí, y vamos a hacer una piñita de 3 lazadas. Entonces aquí en este huequito ahí hacemos una lazada, dos y 3, y recién ahí las pasamos juntas, flojito, y hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos aquí a este huequito que tenemos acá y repetimos 1, 2 y 3 lazadas y las pasamos juntas. Vamos más flojo, tiene que pasar flojo. Ahí, ahí. Y me tiene que quedar así, así. Ahí. Estoy aprendiendo con la cámara, téngame paciencia. Estoy solita, el camarógrafo no está, ya vuela alto. Estoy aprendiendo. Ahí. ¿Sí? Bueno, ahora lo que hacemos es levantar 2, 4, 5 cadenas. 1, flojita. 2, 3, 4 y 5. Como son 3 hebras y la hebra dorada es la que engancha y también aprieta. Entonces hay que hacer flojo. Hay que ser inteligente porque tranca y hace forzado el tejido. Entonces, flojito. Igual yo siempre recomiendo en mis tejidos, siempre flojo para que no haya cosas raras en nuestros tejidos, en nuestras prendas y que todo fluya lindo. Giramos la labor y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer de vuelta la piñita, aquí, de este lado, así. Acá adentro vamos a hacer 3 lazadas. 1, 2 y 3. Y recién ahí las pasamos juntas, ¿sí? Ahí, ahí. 3 cadenas. Ahora hacemos en el medio. Entonces, 1, 2 y 3.
y las pasamos juntas. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y volvemos aquí en el costadito y repetimos. 1, 1, 2 y 3. Y recién ahí la pasamos a las 3 lazadas. ¿Sí? Y nos queda así. Ahora hacemos un punto alto doble aquí arriba de este grupo de lazadas. Ahí, aquí arriba. Aquí. Punto alto doble de 3 sacadas. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor y vamos a hacer 2 lazadas en el costadito para completar la piñita con las 3 cadenas de subida. Ahí, ¿sí? Hacemos 3 cadenas. Inmediatamente hacemos otra piñita con 3 lazadas. Ahí. Y así vamos a ir formando nuestro arbolito. Así. Hacemos 3 cadenas. Y lo que hicimos acá, lo vamos a hacer de este otro lado. Entonces, venimos acá y hacemos 1, 2 y 3. Bien. Y ahí recién lo vamos a pasar. Luego 3 cadenas. Y nuevamente 3 lazadas. 1, 2 y 3. Que queden bien a la altura. Ahí. Ahí. Luego de esto vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Giramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer
2 piñitas aquí en el costado de 3 lazadas. 1, 2 y 3. Qué lindo para regalar a todas sus amistades, familiares, un souvenir con una tarjetita, con nada de material. Un detalle en tiempos de poca economía, que no sabemos qué regalar con tan poca plata. Y otra piña igual de 3 lazadas al costado después de las 3 cadenas. Y para quienes tienen ventas, otro adorno más, otro souvenir más para ofrecer y vender. Después de esto, hacemos 2 cadenas y venimos acá donde tenemos las 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos seguidos. 1 y 2. Dos cadenas y venimos acá y vamos a repetir las 2 piñas del principio que tenemos acá. Tiki, tiki. Ahí hacemos la primera, 3 lazadas, recuerden. Flojo. 3 cadenas. Y 3 lazadas nuevamente. Así. Ahí. Ya va tomando forma el arbolito. ¿Sí? Ahora subimos con 3 cadenas antes de dar vuelta. 1, 2 y 3. Giramos y vamos a hacer el grupito acá al costadito. 1, en realidad son 2 con las 3 cadenas y 3. Y lo pasamos ahí juntito. 3 cadenas. Y en el costado hacemos las otras 3. 1, 2 y 3. Y ahí lo pasamos. ¿Sí? Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a los puntos altos. Entonces, aquí, antes de los 2 puntos altos que tenemos, hacemos 1 en la cadena, 1 encima de cada punto alto, así, 1 en cada punto alto, y 1 por fuera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos. Dos cadenas. Y acá tenemos que hacer lo que hicimos acá. 2 piñitas de lazada, con 3 lazadas cada una. 2 y 3. Tres cadenas. Y otra vez la otra mitad de las lazadas. Y ahí
las pasamos juntas. ¿Sí? Ahí se ve bien. Levantamos 5 cadenas antes de girar el tejido. Giramos y volvemos a hacer las piñas del costado porque es el borde del cuerpo del arbolito. Entonces hacemos las lazadas que son 3, 2, 3 y las pasamos para cerrarlas con 3 cadenas de separación. Hacemos la otra mitad. 2, bueno, esa no quiso, esta tampoco, chao. 1, 2 y 3. Y la pasamos. Ahora hacemos 2 cadenas. Y vamos a hacer un punto alto en la cadena anterior a los puntos altos. Y un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, o sea, encima. Lo pueden hacer de todos colores, chiquitos, grandes, como quieran, con el grosor de hilo, lana que ustedes tengan y quieran. Y lo pueden almidonar también. Ahí, y uno por fuera. Y en esta vuelta vamos a tener 2, 4, 6 puntos altos. 2 cadenas. Y aquí, en la esquina, tenemos que hacer lo mismo que hicimos al comienzo. Lazadas, 3, para formar el lateral con las piñas. Y nuevamente las lazadas para finalizar la parecita. Haciendo un punto alto doble arriba de la piñita acá, pero yo lo hacía porque no me entra la aguja con esta, porque está muy grueso el hilo. Entonces aquí arriba de la piña ahí, en la cabecita de la piña ahí, así, para ayudarme, para no sufrir, que el tejido sea fluido. Así. Entonces queda así el tejido. Ahí. Bueno. Levantamos ahora 3 cadenas. Giramos la labor. Y volvemos a hacer las piñas del costado. Por suerte son pocas carreras, es muy fácil esto. Fácil de seguir, no se pierde. Van a querer hacer muchos, van a ver. Hacemos las 3 lazadas, ya las sabemos hacer. 3 cadenas de separación y otra vez las lazadas. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, estoy de regreso, ya tomé un poquito de agua. Voy a hablar, me pica la garganta. Bueno, vamos de nuevo. Pongo blanco para que se vea bien.
Ahí vamos aprendiendo un poquito. 2 cadenas, ¿sí? Antes del punto alto, ahí en la cadena primera, hacemos un punto alto y seguimos con los puntos altos tejiéndolos encima. Un punto alto por cada punto alto que veamos, ¿sí? Así. Es tan lindo el hilo. Qué brillo que tiene. Y grueso. Me gusta mucho. Quiero hacer la corona de Navidad, pero no quiero repetir con este color. Pero bueno, vamos a ver. Así. Llegamos al final de los puntos altos y el último aquí por fuera en la cadena. Uno más. Entonces vamos a tener 2, 4, 6, 8 puntos. ¿Estamos? 2 cadenas, amigas y amigos. Y aquí vamos a tejer lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Las 2 piñitas del final. 1, 2 y 3 lazadas. 3 cadenas y las lazadas para hacer la piñita. Así. Hacemos un punto alto doble, saco la aguja, agarro la otra, un punto alto doble. Y lo clavamos encima de la piña. Ahí. Así. Giramos. No, antes de girar, perdón, tengo que hacer 3 cadenas. 3 cadenas. Damos vuelta y seguimos con esta columna. Y hacemos las piñitas. Ahí. Y 3. 3 lazadas que las pasamos juntas. 3 cadenas. Y nuevamente 3 lazaditas. Y ahí pasamos. 2 cadenas y repetimos los puntos altos como veníamos. Uno antes. Seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo. Todos los puntos que tenemos acá, uno encima del otro y uno después del final de la cadena. Y hacemos la piña de acá y yo regreso con ustedes. Bueno, llegamos al final. Lo que tenemos que hacer son 3 cadenas de subida. Y contamos los puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. ¿Sí? 10. Giramos después de las 3 cadenas y hacemos las piñitas.
Seguimos igual como veníamos. Aquí hice una de más. Así. Ahí. 3 cadenas. Y nuevamente, ay, quedó feo. Vamos nuevamente. 1, 2 y 3. Ahí. 3 cadenas. Ahí. 2 y 3. Y acá las 3 cadenas, acá iban 2, pero se lo dejé así. Quedó más gordito, más lindo. Ahora hacemos 2 cadenas y seguimos con los puntos altos. Hacemos uno antes en la cadena, uno antes del punto alto, un punto alto. ¿Sí? Por cada punto alto, un punto alto. Ahí. ¿Sí? Así. Ahí. ¿Se va viendo? Así. Un punto alto por cada punto de base. Así. 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 Llegamos al final. Hacemos el penúltimo punto. Y aquí en la cadenita de afuera hacemos el último punto. Vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. 2 cadenas. 1, 2. Hacemos las piñitas. Tres cadenas. Y la piñita restante. ¿Sí? Levantamos 5 cadenas. Y giramos nuestra labor. Volvemos a hacer aquí las piñitas. Las 3 cadenas. Y la otra piña. Dos cadenas. Un punto alto anterior.
y un punto alto por cada punto de base. Así hasta llegar al último punto y la cadena que está después del último punto alto. Bueno, tenemos en total 14 puntos altos. Luego 2 cadenas. Luego de las 2 cadenas, las 2 piñas. Y ahora tenemos que hacer el punto alto doble, el cual yo lo hago con una aguja más fina para poder hacerlo y no me moleste, porque el hilo es muy grueso y la piña es muy gorda. Entonces ahí yo lo puedo hacer sin dificultad. Y aún con la aguja fina también me cuesta, ¿ven? Ahí. Ahora lo que voy a hacer es, esta es la última vuelta de esta manera, es girar la labor y vamos a hacer punto, ay, me bloqueé, punto corrido, punto deslizado, perdón. Vamos a ir con el otro y vamos a ir punto deslizado, varios puntos. Vamos a hacer así. Así. Así, ¿ven? Nos vamos a ir deslizando porque tenemos que hacer el tronquito. Entonces abrimos bien la cadena para ir haciendo el punto deslizado. Ahí. Lo más prolijito posible. Acá arriba la piña. Ahí. 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 ¿Ven que yo abro la cadena? Abro bien el eslabón para que quede linda la pasada. Ahí. Ahí. Ahí empecé en los puntos altos, ¿ven? Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Así, esta es la distancia. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas para el primer punto alto. 1, 2, 3. En total tenemos que tejer 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3. A ver, me quedó muy grande. 1, 2, 3. Muy estirado me quedó. 2, 3. Entonces vamos con el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo que mirar de este lado si tengo 4 puntos. 2 y 4. 2 y 4. Así que hago 8. Entonces ahora sí. 1, 2, 3 libres. 1, 2, 3 libres. ¿Sí? 2 cadenas. No, que 2 cadenas, por Dios.
Perdón, perdón, querida audiencia. Vengo repitiendo todo el arbolito. Qué bueno que estuvo esto. Bueno, me reí. Después de tanta tristeza por mi esposo, me reí. Por Dios, venía repitiendo todo esto. Bueno, tengo que volver. 3 cadenas, queridos. 1, 2 y 3. Damos vuelta y seguimos con el tronquito. Y ahí vamos. Ya ahora solo vamos a decorarlo y pensar qué vamos a hacer, si regalarlo, venderlo o quedarnos con él. Yo uno ya lo tengo regalado, así que qué bueno. Y para mí me lo voy a hacer en color crudo, porque me encanta. Está de moda el crudo, el blanco. Y seguimos todos con puntos altos, ¿ven? Inclusive si quieren lo pueden hacer mucho más alto el tallo, el tronco. ¿Ven? Vamos a hacer una vuelta más que sea diferente al otro. Levantamos acá, el otro tiene 2 vueltas y a este le vamos a hacer una vuelta más. 3 cadenas y hacemos la última vuelta de nuestro arbolito colgante de puntos altos. Un punto alto por cada punto alto que encontremos, que en total son 8. Así. Si lo quieren almidonar para que les quede durito, yo lo plancho y queda durito, pero si lo quieren almidonar, ponen cola vinílica, cualquiera marca que tengan, cualquiera que encuentren de los chicos del cole, más cola vinílica que agua. Empapan la prenda antes de adornarla, obviamente. Sumergen la prenda en un bol de cocina, la sumergen bien, 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 la empapan bien o con un pincel de esa de la tintura del cabello, por ambos lados, que se penetre bien, la escurren, más cola vinílica que agua, y la estiran bien, que él agarre toda su forma, que no quede nada arrugadito, en algo liso, puede ser una fuente de acero inoxidable, una fuente de cerámica o de loza o de vidrio, y lo secan a la sombra y él va a quedarse tieso o estate quieto. Después lo decoran, ¿sí? Y el último punto aquí. Ahí. Este es el lado del revés, sí. Hacemos una cadena de seguridad, que yo la voy a hacer con la otra aguja. Esta es la última y hacemos una cadena más de seguridad. Extraemos el hilo un poco largo porque lo vamos a esconder. Vaya para allá. Miro de nuevo. Este es el revés. Entonces lo vamos a esconder perdiéndolo. Vieron que aunque sea aguja más fina, él se enrosca. Bueno, y lo van perdiendo. Así, lo van perdiendo.
Le pueden poner un poquito de pegamento universal para que no se salga más. Pero yo con el nudito que le hago no se sale nunca más. Nunca más. Y si quiero desarmar algo, ni yo encuentro dónde está el nudito. De eso les doy fe. Y cortamos el excedente. Acá tenemos nuestro arbolito. Se los muestro así. Voy a poner a que se caliente la pistola de silicona y vengo con ustedes a decorarla de distinta manera para que no sean dos arbolitos iguales. Bueno, vamos a preparar una moña. Yo a aquel le puse este, así que este no. O sí, del otro lado. No. Vamos a poner este, a ver cómo quedaría acá. Sí, vamos a poner este. Así que vamos a cortar un buen pedacito. Generoso. Sí, generoso. Con hilo dorado. Bueno, se enredó esto. Así. Y hacemos lo siguiente. Hacemos así y así. A ver, ahí. Ahí. Ay, perdón. Ahí. Perdónenme porque es la primera vez que filmo sola. El otro video lo hice con una camarita que se llama Redragon, que la compramos con mi esposo para filmar los videos en vivo. Y le tengo un poquito de miedo porque se pisan los dos audios, no sé. Se sintieron como gritos de fondo y no entendí eso. Estoy estudiando ese tema. Y acá estoy filmando con el celular de mi esposo y de repente me voy de cuadro, pero no me doy cuenta, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia, por favor. Bueno, vamos a hacer la moñita y les voy a mostrar cómo la hago yo. Tomé el lazo, saco el arbolito. Corté el lazo, ¿sí? Así. A la mitad. Así. Porque yo moñas no sé hacer, yo lo hago así, de bandida. A la mitad. Ahí, ¿sí? A la mitad. De esa mitad hago esto, subo y doblo la otra. Si queda una cosa más larga acá o más corta no le hace, lo vamos subiendo ahí y no le hace nada, ¿ven? Fruncimos un poquito acá, ahí, sin miedo, ¿eh? Y un poquito acá, ahí, así. Nos ayudamos con la yema de los dedos, retorcemos un poquito ahí y un poquito acá. Y miramos, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Voy de nuevo. Doblamos nuestro lazo a la mitad. ¿Sí? Ahí.
de esa mitad yo hago esto. Y hago esto. ¿Sí? Y me queda así. Entonces voy subiendo, subo la otra, subo y voy mirando. Esta está más corta, esta está más larga, entonces bajo un poquito y voy mirando. ¿Ven? Voy mirando, quiero un poquito más, y ahí voy viendo. Entonces hago esto. Entonces quiero un poquito más. ¿Qué quiero? ¿Más moña o más lazo? Depende. Entonces ahí hacemos esto, como si fuéramos a hacer una bastilla. Cuando se cosía antiguamente, hacían una bastilla, pero sin el hilo y sin la aguja. Lo vamos a hacer así, como si fuera un abanico de papel, pero con el mismo lazo. Hacemos así. ¿Ven? No tengo uñas, estoy toda lastimada yo. Me hicieron mal las uñas y me las lastimaron. Así. ¿Ven? Lo arrugo todo a nuestra moña, ahí. La apreté bien apretada. La sujeto con la mano izquierda. Agarro acá, miro bien si me quedó, si la veo que está linda. Vuelvo a mirar, a chequear. Y veo, voy probando. Ahí. Veo si me quedó linda la moña. ¿Sí? Para mí está linda. Ahí. La desarmo de nuevo. Voy otra vez por si alguien no entiende, porque así me gusta enseñar. Doblo a la mitad y a la otra mitad. Ahí. Y ahí hago esto. Mitad para acá, mitad para acá. Y ahí empiezo a ver. Subo un poquito. Bajo. Subo. Bajo. Y voy viendo. Ahí. Tengo que ver dónde me calza mejor. Que no me quede deforme la moña. Ahí. Ahí. Agarro el hilo y empiezo a pasarle por el medio. Y el hilo tiene que ser al tono, al lazo que ustedes le van a poner. Bien fuerte, ¿eh? Porque no van a coser ustedes. La van a pegar, o salvo que la vayan a coser. Yo no coso nada. Yo como tengo este hilo dorado, pero hace años que lo tengo, no lo gasto nunca, porque coso muy poquito, solo Navidad. Muy poquita puntada, ¿ven? Ahí. Entonces, cada tanto voy chequeando, ¿ven? Entonces voy chequeando y voy mirando. Me da para arreglar. Miren qué lindo que va quedando. Y sigo dándole alguna vueltita más. Aprieto. Ahí. ¿Sí? Y corto. Y ahora puedo anudar. Le doy 3 o 4 nuditos. Igual no se va a desarmar porque le voy a pegar algo ahí y no se va a desarmar. No va a ser la misma decoración del otro, porque eso también es crear. Crear es no ser repetitivo. Y cortamos el hilito. ¿Estamos? Acá tenemos nuestra moñita. Después lo que hago es agarrar acá los extremos y hacerle este bordecito.
veces no queda bien, pero no importa, se arregla. Ahí, ¿ven? Ahí. Ahí quedó. Bueno, continuamos. Venimos con nuestro arbolito, que esta es la parte de adelante. Ahí. Perdón. Ponemos la silicona. Ahí. La vamos acomodando a nuestro antojo. ¿Vieron? A nuestro antojo acomodamos. Ahí. Ahí. Ahí una perlita. Ay, se me pegó. Una perlita. Así. Para colgar del lado de atrás. Le buscamos la vuelta, el cordoncito, que quede lo más lindo posible. Es como una trencita esto. Bueno, no quedó. Está fresquito todavía, que no se me despegue. El arito para colgar. Pueden hacerle alguna otra moñita también. Pueden colgarle alguna otra cosita. Pueden hacer como yo hice con las perlitas alrededor, acá, como colgué el otro.
lo que ustedes gusten. A ver si me sale una moñita. Yo para las moñitas soy. Se resbala porque es como una sedita esto. Bueno, el hecho es que se note. Y que se entienda. Cortamos esto, que se desfleca. Quedó patas arriba la moña, pero bueno, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Podemos poner alguna otra por aquí abajo, entre estos dos. En vez de ponerle tanta perla, ponemos aquí, ahí. Lo puedo dejar así solo y acá le pego una perla. Ahí me gustó. Ahí. Ahí me gustó. Quedó lindo así. Toco la cámara sin querer. La tengo muy abajo para que se vea. Y sin querer toco la cámara. Mil disculpas. Bueno. Un segundito que saco esto de acá. Así les muestro cómo quedó realmente. Ahí. Más acá. Ahí vengo. Ahí se me fue la perlita. Bueno, amigos, me dio un poquito de trabajo el tema de adecuarme a la filmación, pero salió. Le agradezco a Dios esto, pero salió. Salió. Lo hice solita. Solita. Salió. Se los hice con todo el amor del mundo. Espero que lo puedan apreciar. Ahí. Que lo puedan apreciar. Que se lo regalen a sus seres queridos. Sean felices y prosperados todos ustedes. Ámense, quiéranse, disfrútense. ¿Sí? La vida es corta y la vida es maravillosa para vivirla y disfrutarla.
que lo hagan, que lo vendan, que lo puedan regalar, que lo puedan lucir en su casa, en sus manos, con sus seres queridos, en sus puertas, en sus ventanas o donde lo quieran poner. Se los hice con todo el amor del mundo, con mucho sacrificio y con un dolor muy grande en el alma. Pero me estoy levantando y me levanto gracias a ustedes por todo el apoyo que me dan. Disculpen los inconvenientes que tuve para poder hacerlo. Y para todas aquellas personas que también están como yo, tejer sana. Y por eso me levanto. Recuerden compartir mis videos, porque devolver la generosidad que tanto hizo mi esposo sin su pierna y aún así hacía esfuerzo por filmar, y hoy yo en un duelo también hago esfuerzo por filmar, ser generoso de vuestra parte es muy bueno y es sano y es saludable y es hermoso. Que no se pierda la humanidad, que siga estando la humanidad dentro de ustedes. Les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien a cada uno de ustedes y sigamos tendiendo puentes de amistad porque es maravilloso. Y a todos aquellos que a veces me comentan, qué largo que es el video, pues lo lamento, yo no soy como el resto de los colegas. A mí me gusta bendecir y el que me sigue sabe que yo soy así. Quienes me conocen como Gabriela Moreno en mi Facebook, primero bendigo y después muestro tejidos. Si tienen redes sociales, los que recién me empiezan a seguir, me pueden conocer en mi página Gabriela Amor por el Crochet y en mi grupo Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Nos vemos en pocos días, en 2 o 3, con otra propuesta para la Navidad. Un beso grande y un abrazo muy cordial.